Muchas personas que tienen la máquina de evidencia akáshica, por ejemplo, son astrólogos. Y la pregunta es, ya que tienen una gran capacidad de previsión del futuro de la gente, de su estado psicológico, de revolución kármica y otro, ¿por qué tienen una máquina de evidencia akáshica? La razón es así, es que con esta máquina pueden penetrar muy profundamente adentro del campo energético de la persona y examinar todo lo que yo expliqué, el estado de su tercer ojo, de su kundalini, ver si hay trauma. Pero lo que más interesa en realidad los astrólogos y también los psicólogos, los psicoanalistas, que también muchos la tienen, es lo que llamamos el psicoanálisis akáshica. El psicoanálisis akáshica es algo muy extraordinario que no se podría hacer sin un aparato de este tipo. Imagina un cuadro donde tú tienes en el centro del cuadro, tú tienes un círculo y pequeños círculos que indican cuáles son las neurosis principales o los problemas de psicología de la persona. Observa un detalle que vos que también lo estudiaste, no necesitas definirlo en detalle, solamente saber en este centro qué cantidad de problemas hay. 5 problemas, le metemos letra A, B, C, D. Con la máquina podemos evaluar cuál es el porcentaje de cada uno de ellos en la vida de los problemas de la persona. Vamos a decir 10%, 20%, 80%. ¿Para qué sirve? Si detectamos un problema, una neurosis de 80%, obviamente es la primera que hay que intentar de realizar, de resolver. Hasta aquí todo fácil. El problema es a dónde puede ir la evidencia akáshica, este análisis multidimensional en la historia de la persona. Muy lejos. Podemos regresar en las vidas pasadas, una zona que verás arriba del diseño. Podemos ver la vida intrauterina, podemos ver los 6 primeros años de la vida, que son esenciales porque es la época donde se han interconectado los 18 cuerpos entre ellos. Y además podemos examinar desde los 6 años hasta hoy en día, momento donde el paciente está consultando. Y ahí vamos a ver aparecer líneas completas. Veremos que 3 incidentes en vida pasada, en la línea 1, 5 incidentes en la vida intrauterina, luego nada. Bien, será la primera línea causal. Luego vamos a ver otra línea causal. Todo pasó en los 6 primeros años de la vida, 10 bolitas, cada uno con un número único, y vemos que 10 problemas han aparecido en la primera infancia de la persona, y aquí este es el origen de la línea número 2. La tercera puede ser, por ejemplo, después de los 6 años, una aglomeración de problemas vivencial, experiencia de vida de la persona, desde sus 6 años hasta el día donde consulta en consultorio. Bien, ¿por qué decimos que son 3 líneas separadas o 5 o 7? ¿Por qué no todo en una sola y misma línea? Es que cada elemento de esta línea, como vos ya lo sabes, tiene una memoria holográfica de toda esta línea, pero no del resto. Podemos decir que en una línea, cada una de las bolitas que marcamos de problema, sin saber cuáles son, se puede resumir todos los otros. Es decir, si logramos suprimir todos menos uno, igual nada, porque esta bolita va a continuar de ser el causante de los problemas de la persona. Cuando eliminaremos, con las técnicas que voy a decir, gracias a este aparato, cuando eliminaremos una línea, no deberá quedar en pie ninguna bolita activa en la historia de la persona. Recuérdate bien de estos datos. ¿Qué hay debajo de la zona redonda? Las consecuencias, 20, 30 consecuencias, algunas interconectadas en otro. Date cuenta que aquí viene la gran divergencia. Si yo fuera psicoanalista, si soy psicólogo, si soy psiquiatra o si soy un astrólogo, y si mi paciente es una persona muy curiosa, si acepta que haya varias horas de análisis, yo voy a poder determinar con esta persona cada uno de los incidentes de vida pasada, de vida intrauterina, de los 6 primeros años y de estos últimos años antes de la consulta, yo voy a determinar uno por uno cada uno de los constituyentes. Y además yo voy a determinar cada una de las consecuencias y este es el único momento donde hablará el paciente para decir, ah, sí, este me ocurre. No soy consciente de este, pero te apuesto que una semana después se recordará que le ocurre. Es decir, que el único momento donde habla el paciente es solamente reconociendo o no tal consecuencia de su vida. Y estas consecuencias nos van a servir para calibrar el efecto de lo que hacemos. Y aquí viene la gran división, la más incomprensible, la más cuántica y akáshica de la situación. Yo puedo
hacer un análisis por curiosidad con el acuerdo del paciente o porque él lo necesita. Mucha gente, si no comprenden lo que le está pasando, no van a hacer nada. Y se comprende. Solamente que puede costar horas, 8 horas, 10 horas de análisis y un buen conocimiento básico para poder expresar todo este. El problema es que todo este análisis de psicoanálisis akáshica no va a resolver nada, porque no es estando consciente de un fenómeno que la persona tiene las herramientas energéticas para resolverlo. Puedo tomar la otra posición. Mi paciente no es curioso y no quiere saber qué es, quiere que se resuelva su vida nomás. Y además está apurado porque sufre mucho o tiene problemas que nadie le está resolviendo, ni en la medicina, ni en la psicología, ni en el esoterismo. Entonces, gracias a la tabla alfanumérica, una herramienta extraordinaria de la terapia akáshica, más esta máquina, yo voy a poder reemplazar cada bolita de su historia en cualquier lugar, vida pasada, consecuencia, zona central, por un nombre angelical, un mantra, una palabra compuesta en lenguaje codificada que solo puede comprender el mundo energético. Si yo tengo en tu psicoanálisis akáshica 80 bolitas, yo voy a tener 80 palabras dictadas por la máquina más la tabla alfanumérica. Y yo puedo tratar como si fueran conocidas, como si fueran interpretadas, sin que mi paciente, su cuerpo diabólico, yo mismo y mi cuerpo diabólico nos demos cuenta conscientemente que vamos a arrancar uno por uno sus problemas, desde sus vidas pasadas. Bien. A partir de aquí usaremos otras herramientas de la evidencia y terapia akáshica que son las tecnologías de resolución, la famosa magia, esta capacidad de programar en el mundo visible algo para que haya una modificación en el mundo energético, en el mundo invisible, que es una de las mayores herramientas de la terapia akáshica. Vamos a involucrar cada una de estas palabras que representan trastorno de la persona, sus orígenes y sus consecuencias, las vamos a incluir en ciertos objetos con ciertos procedimientos que vos mismo enseñaste, la artesanía mágica, y estos objetos estarán enterrados en tierra, al pie de árboles, o estarán tirados en un río, o deberán estar a proximidad de la persona. Obviamente, la pregunta que sigue es ¿y por qué? ¿O para qué? ¿Y cómo funciona? Aquí hay que hacer un poco más, ir más profundamente en el ser bioenergético. Gracias a la evidencia akáshica, gracias al conocimiento sobre el hombre bioenergético, comprendemos que el ser humano queda relacionado con el cosmos. En realidad, el hombre, sus 5 sentidos, el hombre material, 5 sentidos son prisioneros del mundo tridimensional, pero nuestro ser bioenergético, este ser bioenergético es conectado al cosmos. Este ser bioenergético es el que vibra según la exposición planetaria, que vibra cuando la luna está en ciertas fases, que vibra, por ejemplo, en un ciclo circadiano, que vibre constantemente sobre lo que pasa en el mundo que nos rodea. Estoy diciendo que todas las energías del cosmos y telurismo, es decir, el cosmotelurismo, entran en cada ser humano, en cada célula, en cada molécula y modifican parámetros que casi todos están ligados al agua del cuerpo humano. Observa el efecto de los movimientos lunares sobre las mareas, por ejemplo. Observa lo que pasa en agronomía, en fases lunares, las cosechas y todo y te das cuenta tú puedes inferir de cuántos cambios hay en un ser humano a partir de las variaciones de su agua, de las energías que hay en su agua. Tal vez no se dan cuenta, pero acabo de explicar cómo funciona la astrología, cómo la astronomía y la astrología son hermanas en realidad. La astrología intenta predecir lo que ha pasado, está pasando y va a pasar en una persona, porque la astronomía finalmente muestra que las energías de todo el sistema solar se concentran en la Tierra y deben tener un efecto. Falta un enlace, falta que la ciencia pueda comprender cuál energía y cómo influye en el electromagnetismo humano, cómo influyen las moléculas, cómo modifica la formación de las moléculas de agua. Todo está en el agua, en realidad en el humano. Bien. Conociendo estas reglas, conociendo estas bases, nos damos cuenta que hay 2 lugares del hombre que tienen una hipersensibilidad al cosmotelurismo. El primero es el diafragma. Lo que existe en el cuerpo físico existe en el cuerpo energético y otros cuerpos también. Es decir, existe un sistema de asimilar, digerir
y crecer, sistema digestivo. El ser bioenergético tiene su sistema digestivo, pero está en el diafragma. Es decir, que si yo como una manzana, comí 2 manzanas. La manzana material, sistema digestivo, nutriente, desarrollo del cuerpo. La manzana energética, que estaba en el agua de la primera, se disocia y esta manzana se va a digerir en el diafragma. Arriba del diafragma la energía cósmica, abajo la energía telúrica. Bien. Segundo, hay una definición insoportable, pero debo decirla porque es propia de la terapia akáshica, acerca de las conciencias. Y van a ver por qué yo la junto con la primera. Las conciencias, que son 42 según nosotros, las conciencias son el producto de la interacción entre las variaciones de potencial de los 18 cerebros y las variaciones del cosmotelurismo. Resumo. Nuestros 18 cerebros, ubicados a 18 lugares del cuerpo, tienen una variación de potencial normal, obligatorio. Por ejemplo, sabed que el corazón tiene un electromagnetismo percibible a 2 metros de distancia alrededor del cuerpo. Es extraordinario, solamente el electromagnetismo del corazón. Cada uno de los 18 cerebros tiene una vibración de potencial que no es como el electromagnetismo, pero también tiene su esfera de radiación. Entonces, estos 18 cerebros, con su variación de potencial, son influidos con las variaciones del cosmotelurismo. Y esto explica por qué, por ejemplo, durante el embarazo pasa todo el fenómeno, porque en el periodo femenino hay tal reacción a veces ligada a las fases lunares, porque las plantas crecen, etc. Estos 18 cerebros son, en sus variaciones, influidos por el cosmotelurismo, generando los estados de conciencia del hombre. Yo repito que son 42. Bien. Si yo aprendo con las técnicas, las herramientas de la terapia akáshica a fabricar objetos que yo programo para que influyan en una sola persona en el planeta, como un Netflix, pero de las energías cosmotelúricas, y este objeto yo lo confío a un receptor cosmotelúrico idóneo, los árboles, la tierra alrededor de un árbol, por ejemplo, o yo lo tiro en un río para que se descomponga y va hacia el mar, o lo meto a proximidad de la cabeza de la persona, bajo la cama, por ejemplo, inmediatamente estoy reprogramando el cosmotelurismo que va a llegar a su diafragma y que va a llegar a sus 18 cerebros. Es decir, que programando objetos en el mundo material con las técnicas de la terapia akáshica y colocando estos objetos en bosques o en ríos o a proximidad de la persona, estoy reprogramando todo el cosmotelurismo que va a llegar a tu diafragma y que va a llegar a tus 18 cerebros. Es decir, estoy reprogramando la formación de tu kundalini en tu cuerpo, la digestión bioenergética, y estoy reprogramando los estados de conciencia tuya. ¿Cuándo? Cuando duermes. ¿En qué fase del sueño paradójico? La fase donde hay un sueño, donde todos los parámetros del cuerpo se aceleran y sigues durmiendo. De aquí el nombre de paradójico. El hombre es neurofisiológicamente despierto, pero en realidad físicamente duerme. Esta fase es el momento donde el ser bioenergético capta el cosmos. Es la fase donde el ser bioenergético recibe estas programaciones. Y es la fase donde todo tu circuito bioenergético que describí antes se están reorganizando. ¿Qué estoy diciendo? Que un astrólogo que aprende estas técnicas no solo va a profundizar lo que percibió en el tema astral de la persona, pero por primera vez va a poder hacer lo que siempre pidió su paciente. Va a poder empezar a modificar la vida del paciente usando las otras herramientas de la terapia akáshica y reprogramando las energías de cosmotelurismo que ha detectado deficiente en astrología y con su máquina de evidencia. Es decir, por fin el astrólogo puede empezar a actuar sobre la persona. Llámenlo magia. La ciencia actual es la magia de antes, en realidad. Solamente le ha faltado aparato de medición, teoría, concepto y demostración. A lo que estamos diciendo le falta un siglo de aparatos electrónicos de demostración suplementaria, pero experimentalmente, empíricamente, centenas de miles de personas ya pasaron por estas técnicas y no son demostradas 10 veces, ni 100 ni 1000, son demostradas centenas de miles de veces en el mecanismo. Falta, digo bien, un siglo para que la ciencia moderna, actual, la cual yo creo totalmente,
pueda lograr de analizar todo y transformarlo, involucrarlo en el campo científico. Recuérdate que en la época romana había dios de las bisagras. En este momento, cuando hablamos a un alumno de ingeniería de los dioses de las bisagras, en los cuales creían los romanos, se ríen. Y no obstante, hay un momento donde una bisagra era algo mágico. Por una persona de una tribu muy atrasada, el horno a microondas es algo maravilloso y mágico, ¿no? Cómo lo invisible puede cocinar algo. Bien, todo en realidad pasa poco a poco de la magia al nivel científico, con la condición que encontremos aparatos de medición, que los fabriquemos y que imitamos teoría, que podamos cuantificarlo. Por este digo, falta un siglo. Tal vez es tu generación que va a poder crear estos aparatos en el futuro. Entonces, hemos hablado de cómo un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista o, por ejemplo, un astrólogo pueden analizar un paciente mucho más allá de lo que saben hacer con los test psicotécnicos, con los test proyectivos o con la astrología, y pueden, si lo quieren, si saltan el paso, si hacen este esfuerzo heroico de romper los esquemas universitarios que aprendieron y empezar a modificar las energías, pueden ayudar a gente que nadie ha podido ayudar antes. Y es lo que hace la terapia akáshica. Yo hablé de la herramienta de psicoanálisis akáshica y me obliga a hablar enseguida de otra herramienta que es esencial, el manejo del futuro.